Todos hemos estado ahí. Esa sensación de que algo nos falta. No importa si es dinero, tiempo, paz mental o incluso amor, esa sensación de escasez nos persigue a veces. Hoy quiero compartir contigo un viaje a través de la Biblia para descubrir cómo podemos transformar esa mentalidad y vivir una vida abundante, una vida plena que va más allá de lo material. Prepárate para encontrar esperanza, consuelo y herramientas prácticas que te ayudarán a cambiar tu perspectiva y a confiar en la provisión que nos ofrece un Dios de abundancia. Cuando hablamos de escasez, no nos referimos solo a la falta de dinero. La escasez es una forma de pensar, una mentalidad que nos dice que nunca hay suficiente. Es como llevar unas gafas que solo ven lo que falta, no lo que tenemos. Imaginen a alguien que siempre está preocupado por si le van a despedir del trabajo, aunque tenga un buen empleo. Esa persona vive con una mentalidad de escasez, enfocada en la posible pérdida, no en la seguridad actual. O alguien que siempre se compara con los demás en redes sociales, sintiendo envidia por lo que tienen otros. Esa comparación constante alimenta la escasez. La verdadera escasez se manifiesta de muchas maneras: falta de tiempo para disfrutar con los seres queridos, falta de salud, falta de relaciones significativas, falta de paz interior, esa ansiedad que no te deja dormir. En contraste, la abundancia es una mentalidad que reconoce lo que ya tenemos, que confía en que Dios proveerá y que nos impulsa a compartir con los demás. Es como cuando agradeces tener un plato de comida en la mesa, una cama donde dormir o amigos con quienes reír. Es enfocarte en lo positivo y confiar en que lo mejor está por venir. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos da esperanza y nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Entonces, ¿cómo podemos pasar de esa mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia? ¿Cómo podemos mantener la fe cuando nos sentimos rodeados de escasez? La respuesta la encontramos en la Biblia, que nos presenta ejemplos poderosos del amor y el cuidado de Dios. De hecho, hoy quiero compartir contigo 3 historias que nos muestran cómo Dios se manifiesta con abundancia y nunca nos deja solos, ni siquiera en los momentos más difíciles. La primera de estas historias nos lleva al desierto, donde el pueblo de Israel experimentó la provisión divina de una manera milagrosa, la historia del maná. Éxodo 16 nos cuenta que el pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, se encontró vagando por el desierto del Sinaí. Imagínense la situación: miles de personas, sin provisiones, en un lugar inhóspito. La preocupación y el temor a la escasez debieron ser inmensos. El pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón, quejándose de que los habían sacado de Egipto para morir de hambre en el desierto. Ojalá el Señor nos hubiera dejado morir en Egipto, decían. Éxodo 16:3. Se sentían atrapados, sin salida, enfocados en la falta, en la escasez. Pero Dios, en su infinita misericordia, tenía un plan. Y entonces, Dios hizo algo extraordinario: hizo llover pan del cielo, el maná. Cada mañana, una fina capa blanca cubría el suelo, lista para ser recogida. ¿Qué es esto?, se preguntaban los israelitas al verlo por primera vez. De ahí viene el nombre, maná, que en hebreo significa precisamente ¿qué es esto? Éxodo 16:15. Aquí hay varias lecciones poderosas sobre la abundancia y la confianza en Dios que podemos extraer de esta historia. Provisión diaria: Dios no les dio maná para un mes, ni para un año, sino para cada día. Esto nos enseña sobre la importancia de confiar en la provisión diaria de Dios. Mateo 6:34 nos dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya tienen bastante con los problemas de hoy. Es como cuando te preocupas por cómo vas a pagar las cuentas del próximo mes, en lugar de enfocarte en administrar bien los recursos que tienes hoy. Dios nos invita a confiar en que Él se encargará del mañana. No se trata de ser irresponsables, sino de vivir con la confianza de que Dios proveerá lo necesario para cada día.
Suficiencia. Dios les dio a cada uno la cantidad justa que necesitaban. No había escasez para nadie. Éxodo 16:18 dice, y cuando lo midieron por medidas, ni sobró al que mucho había recogido, ni faltó al que poco había recogido, cada uno recogió según lo que había de comer. Esto nos enseña que la abundancia no se trata de acumular en exceso, sino de tener lo suficiente para nuestras necesidades. Al igual que como cuando compras mucha comida y al final se te echa a perder. Dios nos provee lo necesario, ni más ni menos. La verdadera abundancia está en reconocer que lo que tenemos es suficiente, porque viene de Dios. Obediencia y confianza. Dios les dio instrucciones específicas sobre cómo recoger el maná. Debían recogerlo temprano en la mañana, antes de que el sol lo derritiera, y no debían guardarlo para el día siguiente, excepto el sexto día, cuando debían recoger doble porción para el sábado. Algunos desobedecieron y trataron de guardar maná, pero éste se llenó de gusanos y se pudrió, Éxodo 16:20. Esto nos enseña la importancia de obedecer a Dios y confiar en su palabra, pues sólo así se alcanzan las bendiciones prometidas. A veces, la escasez que sentimos es consecuencia de nuestra propia desobediencia. Dependencia de Dios. El maná era un recordatorio constante de que dependían completamente de Dios para su sustento. No podían producirlo por sí mismos, dependían de un milagro diario. Esto nos enseña que nuestra verdadera fuente de abundancia está en Dios. Filipenses 4:19 nos dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La vida nos presenta circunstancias que nos demuestran nuestra incapacidad de controlarlo todo, y es entonces cuando comprendemos la necesidad de la ayuda de Dios. Reconocer nuestra dependencia de Él nos abre las puertas a su provisión. No se trata de ser pasivos, sino de trabajar confiando en que Dios bendice nuestros esfuerzos. Quizás te estás preguntando, ¿qué tiene que ver el maná con mi vida hoy? Yo no vivo en el desierto. Pero piensa en esto, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras en un desierto, sin recursos, sin esperanza? Tal vez estás pasando por una dificultad económica, una enfermedad, un problema familiar o una situación laboral difícil. Tal vez sientes la presión de las deudas, la incertidumbre sobre el futuro o la falta de oportunidades. En esos momentos, es fácil caer en la mentalidad de escasez, sentir miedo, ansiedad y desesperación. Pero la historia del maná nos recuerda que Dios está presente incluso en nuestros desiertos. Él nos provee lo que necesitamos cada día, nos invita a confiar en su provisión y nos enseña que la verdadera abundancia no se encuentra en acumular bienes materiales, sino en depender de Él. No se trata de tenerlo todo, sino de confiar en que Dios nos dará lo suficiente para cada día. Es como cuando tienes un presupuesto ajustado, pero confías en que Dios te ayudará a administrarlo sabiamente y a cubrir tus necesidades básicas. Esta historia del maná es un poderoso ejemplo de la provisión diaria de Dios. Nos enseña a confiar en Él incluso en medio de la escasez. Pero la abundancia de Dios se manifiesta de muchas maneras. A continuación, veremos otra historia conmovedora que nos muestra la importancia de la generosidad y cómo Dios recompensa a quienes comparten incluso en medio de la necesidad. Prepárense para conocer la historia de la viuda de Sarepta. En 1 de Reyes 17:8-16, nos encontramos con el profeta Elías durante una gran sequía en Israel. Dios le ordena ir a Sarepta, un pueblo cerca de Sidón, y le dice, mira, allí he ordenado a una viuda que te sustente, 1 de Reyes 17:9. Ahora, imagínense la situación, una sequía devastadora, hambre generalizada, y Dios envía a su profeta a buscar ayuda de una viuda. En aquella época, las viudas eran las personas más vulnerables de la sociedad, sin recursos ni protección.
Era como pedirle ayuda a alguien que ya de por sí estaba en una situación precaria. Cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a la viuda recogiendo leña. Él le pide agua y un poco de pan. A esto la viuda le responde con una honestidad desgarradora. Vivo tan ciertamente como vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Precisamente estoy recogiendo unos cuantos leños para ir a preparar pan para mí y para mi hijo, para que nos lo comamos y nos muramos. Primero de Reyes 17:12. Era su última comida. Aquí vemos una situación de escasez extrema. No solo había una sequía en la región, sino que esta mujer estaba a punto de quedarse sin nada, literalmente. Era como si estuvieras en casa, abrieras la nevera y solo te quedara un huevo y un poco de leche, y supieras que no tienes dinero para comprar más. ¿Qué harías? Pero Elías, con la confianza que le daba la palabra de Dios, le dice, no tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho, pero primero prepárame a mí un pequeño pan cocido, y después lo prepararás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la tinaja de la harina no escaseará, ni la vasija del aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Primero de Reyes 17:13 al 14. ¡Qué petición tan audaz! Pedirle a alguien que está a punto de morir de hambre que comparta su última porción. Pero la viuda, demostrando una gran fe, obedeció a Elías. Y aquí ocurre el milagro, y ella fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni la vasija del aceite se vació, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Primero de Reyes 17:15 al 16. De esta historia podemos extraer valiosas lecciones sobre la abundancia. Generosidad en la escasez. La viuda, en su extrema necesidad, compartió lo poco que tenía. Su acto de generosidad no se basó en la abundancia material, sino en la confianza en Dios. Imagina una situación en la que tienes poco dinero, pero decides compartirlo con alguien que lo necesita aún más. No se trata de dar lo que nos sobra, sino de dar con un corazón dispuesto, confiando en que Dios proveerá. Priorizar a Dios. La viuda priorizó la petición de Elías, que era un representante de Dios. Esto nos enseña la importancia de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. A veces, nos aferramos tanto a lo poco que tenemos que nos olvidamos de Dios. Pero cuando lo ponemos a Él primero, Él se encarga de nuestras necesidades. La provisión milagrosa. Dios multiplicó la harina y el aceite de la viuda, demostrando su poder para proveer incluso en las circunstancias más difíciles. Es como cuando te encuentras en una situación económica apremiante y, de repente, surge una oportunidad inesperada que te ayuda a salir adelante. Dios obra milagros, grandes y pequeños, en nuestras vidas. Confianza en la palabra de Dios. La viuda confió en la palabra de Elías, que era la palabra de Dios. Su fe fue recompensada con un milagro. De la misma manera que lees una promesa en la Biblia y decides creerla con todo tu corazón. La fe en la palabra de Dios nos abre las puertas a su abundancia. La historia de la viuda de Sarepta nos muestra que la generosidad, incluso en la escasez, abre las puertas a la provisión milagrosa de Dios. A continuación, exploraremos la última historia de este video que nos hablará sobre la importancia de la siembra y la cosecha, y cómo la fidelidad a Dios nos lleva a experimentar una abundancia aún mayor. En Mateo 13, 1 al 23, Jesús les contó a sus discípulos y a una gran multitud una parábola sobre un sembrador. Una parábola es una historia corta con una enseñanza moral o espiritual. Jesús usaba estas historias para explicar verdades profundas de una manera sencilla y fácil de entender. La historia, tal como la relata Mateo, es la siguiente. Un sembrador salió a sembrar.
Mientras esparcía las semillas, algunas cayeron junto al camino, donde vinieron las aves y se las comieron, Mateo 13:4. Otras cayeron en pedregales, donde no había mucha tierra, brotaron pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se quemaron y se secaron, porque no tenían raíz, Mateo 13:5-6. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron, Mateo 13:7. Pero otras semillas cayeron en buena tierra, y dieron fruto, algunas a 100, otras a 60 y otras a 30 por uno, Mateo 13:8. Ahora, Jesús no solo contó la historia, sino que también la explicó, comenzando en el versículo 18 de Mateo 13. Y aquí es donde se pone realmente interesante y relevante para nosotros. Jesús explicó que la semilla representa la palabra de Dios, y los diferentes tipos de tierra representan los diferentes tipos de corazones que reciben esa palabra. Veamos cada uno de estos tipos de tierra. Junto al camino, Mateo 13:19. Estas son las personas que oyen la palabra, pero no la entienden. Inmediatamente viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Pensemos en una situación cotidiana. Alguien que asiste a la iglesia o escucha un mensaje inspirador, pero su mente está divagando en preocupaciones, pendientes o simplemente desconectada. Al salir, apenas recuerda de qué se habló. La palabra no penetró en su corazón. Pedregales, Mateo 13:20-21. Estas son las personas que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por un tiempo, pero cuando vienen las pruebas o las dificultades, se apartan. Imaginemos a alguien que comienza un nuevo hábito saludable con gran entusiasmo, como ir al gimnasio o estudiar la Biblia diariamente. Al principio se siente motivado, pero cuando aparecen los primeros obstáculos, como la falta de tiempo, el cansancio o las tentaciones, abandona el esfuerzo. Su compromiso era superficial. Entre espinos, Mateo 13:22. Estas son las personas que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Consideremos a alguien que tiene muchas responsabilidades, trabajo exigente, problemas económicos, compromisos sociales, etc. Aunque reconoce la importancia de dedicar tiempo a Dios, las presiones de la vida lo consumen y lo alejan de lo esencial. La palabra queda sofocada por las prioridades terrenales. Buena tierra, Mateo 13:23. Estas son las personas que oyen la palabra, la entienden, la retienen y dan fruto con perseverancia. Visualicemos a alguien que lee la Biblia con regularidad, medita en sus enseñanzas, las aplica a su vida y las comparte con otros. Su corazón está abierto y receptivo a la palabra de Dios, y como resultado, experimenta un crecimiento espiritual constante y una vida de abundancia. Esta parábola, con la explicación que nos da Jesús, nos enseña que la abundancia no se trata solo de recibir la palabra de Dios, sino de cultivarla en nuestro corazón. La fidelidad se demuestra al perseverar, al no dejar que las dificultades nos aparten de Dios, y al permitir que su palabra transforme nuestra vida. Siembra y cosecha. Así como un agricultor siembra con la esperanza de cosechar, nosotros debemos sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón y en la vida de otros, con la confianza de que Dios dará el crecimiento. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Fidelidad en el proceso. No todas las semillas dan el mismo fruto. Algunas dan más, otras menos. Pero lo importante es la fidelidad en el proceso de siembra y cuidado. No te compares con otros, enfócate en ser fiel a Dios con lo que tienes y donde estás. Abundancia integral. La abundancia que Jesús nos ofrece no es solo material, sino también espiritual. Es una vida llena de paz, gozo,
amor y propósito. Es una vida que da fruto para la gloria de Dios. Imagina que tienes un jardín. Si solo tiras las semillas sin preparar la tierra, sin regarlas ni quitar las malas hierbas, es muy probable que no coseches nada. De la misma manera, si oímos la palabra de Dios pero no la entendemos, no la aplicamos a nuestra vida o dejamos que las preocupaciones nos distraigan, no veremos los frutos de la abundancia que Dios tiene para nosotros. Pero si preparamos nuestro corazón, recibimos la palabra con humildad y perseveramos en la fe, entonces experimentaremos una cosecha abundante. Hoy, te invito a reflexionar profundamente. ¿Qué áreas de tu vida necesitan la intervención de Dios? Tal vez te sientes en un desierto, sin fuerzas, rodeado de incertidumbre, esperando un maná que te permita continuar. Quiero recordarte algo. Dios conoce cada detalle de tu corazón, cada necesidad que llevas dentro, y su provisión llega siempre en el momento perfecto. La verdadera abundancia no se mide por lo que poseemos, sino por lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Cada acto de fe, cada paso de generosidad, cada semilla que sembremos en obediencia a su palabra, es una oportunidad para ver su amor manifestarse de maneras que superan lo que podemos imaginar. Así que, cuando sientas que no tienes nada más para dar, recuerda a la viuda que confió y compartió su última porción. Cuando las preocupaciones del día a día quieran ahogar tu esperanza, vuelve a la palabra de Dios y deja que transforme tu perspectiva. Y cuando te sientas tentado a pensar que todo depende de ti, recuerda que dependemos completamente de Él, y en esa dependencia encontramos su fuerza y provisión. Si este mensaje ha tocado tu vida, déjame un comentario con la palabra amén, y compártelo con alguien que necesite esta palabra de esperanza. Y no te olvides de seguirnos para más mensajes que alimenten tu fe. Juntos, podemos sembrar semillas de amor, confianza y esperanza en este mundo tan necesitado. Que la paz de Dios inunde tu corazón, y que su abundancia, esa que no se limita a lo material, transforme cada rincón de tu vida. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta entonces, recuerda, no importa la tormenta que enfrentes, Dios está contigo.